Dios les bendiga, mis hermanos, gusto en saludarles una vez más. Vamos a dar paso con la enseñanza del día de hoy. La serie que estamos enseñando, ya estamos casi en los últimos temas, mis hermanos. Los últimos temas, ese es el tema número 20 que le titulé Libres de toda malicia. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Efesios 4, versículos 30 y 31. En lo que usted le busca, yo le voy a dar una breve introducción con este tema. La palabra malicia, mis hermanos, proviene de una palabra griega, kakia, así como suena, con doble K, kakia, que significa maldad. La palabra malicia significa maldad. Y esta palabra es un adjetivo utilizado, mis hermanos, para definir a una persona que tiene malas intenciones con respecto a otra persona, ¿sí? Y este es un acto, mis hermanos, injusto e ilegal, la malicia, que se realiza contra de otro intencionalmente, ¿sí? Es un sentimiento que lleva a la persona a obrar mal, mis hermanos, aprovechándose de otro para sacar provecho de la situación, ¿sí? Los sinónimos de malicia son crueldad, maldad, astucia, sospecha. Y estos dos sinónimos, mis hermanos, de malicia y maldad, se emplean para referirse a toda aquella persona que carece de bondad, ¿sí? Que no hay bondad en esa persona. Es decir, de la cualidad o característica de los individuos que se inclinan a hacer el bien, porque hay personas que se inclinan a hacer lo malo y hay personas que se inclinan a hacer el bien. Y alguien que carece de hacer el bien, pues es todo lo contrario, ¿no? No hay más que de dos. De este modo, mis hermanos, puede considerarse una persona con malicia, pues puede considerarse malicioso, ¿sí o no? Todo aquel ser humano que no está dispuesto a brindar su ayuda a quienes más lo necesitan. Por ejemplo, cuando ves a una señora mayor, ¿no? O una señora embarazada batallando con sus bolsas de mandado allí en el súper, ¿no? Que está ahí queriendo sacarlas de su carrito y te haces el disimulado para no ayudarle, ¿verdad? Eso, mis hermanos, es malicia. ¿Sí lo sabía? La malicia siempre está en nuestro diario vivir, ¿sí? Y también la malicia, mis hermanos, no demuestra compasión por todos los que se encuentran sufriendo a su alrededor. Por ejemplo, te haces insensible ante la necesidad del prójimo. Te haces insensible. El dar debe de ser espontáneo, mis hermanos, de corazón. No hacerlo porque me dijeron o porque tengo que hacerlo, sino que tiene que ser algo que nace de tu corazón, el dar o ayudar a alguien que está necesitado, ¿sí? Pero hay gente que es insensible a la necesidad de otros. La malicia, mis hermanos, de una persona se puede medir según el acto que realiza, ¿sí? Una persona maliciosa utiliza un tono de voz muy característico, ¿verdad? Muy pícaro y además ofensivo para referirse a otra persona o a una situación en particular, ¿sí? La malicia de las personas se puede encontrar hasta en los mínimos actos que se realizan en el día a día, mis hermanos, ¿sí? Por ejemplo, saltarse la fila en cualquier lugar. ¿A cuántos les ha pasado eso o han visto o lo han hecho que se brincan la fila sabiendo que ese no era tu lugar, ¿sí? Y estás formado ahí en la fila del Six Flags, ¿no? Esperando tu turno para subirte al juego mecánico de tu preferencia. Cuando de repente ves que alguien se mete ahí en la fila, 5 lugares adelante de ti, ¿y qué pasa? Te da mucha alegría, ¿no? Dices, ay, qué bueno que se metió esa persona, qué bueno que ojalá y llegue más rápido que yo. ¿Te da gusto? No, ¿verdad? Hay personas que tienen esa malicia, mis hermanos, que aprovechan el espacio de una fila y se meten. Eso es malicia. Entonces, esos que se metieron a la fila, ¿lo hicieron por qué causa, mis hermanos? Por malicia, por maliciosos, así es. O cuando estás en un restaurante, ¿no? De buffet
Y te encuentras a un conocido formado en los cortes ahí de carne, ¿no? Porque es la fila más solicitada, ¿no? En los buffets, sobre todo cuando vas al Golden Corral, ¿no? Están ahí las filas ahí de los cortes y de repente ves a alguien conocido y dices, mira, ahí está mi vecino, ¿no? Y vas con él y te haces como que platicas, ¿cómo estás, vecino? Y todo. Y en lo que estás platicando ahí, dices que platicando con él, va avanzando la fila, ¿no? Y en eso ya llega tu conocido a la fila porque le tocaba y tú también estiras tu plato para que te sirvan. Eso, mis hermanos, ¿qué es? Es malicia. No es astucia, ¿eh? El que dijo astucia, al final voy a orar por usted. Es malicia eso, mis hermanos. ¿Sí? Eso es malicia. Y en la Biblia, mis hermanos, el concepto de malicia es utilizado en muchos versículos para referirse al obrar de los hombres, de cómo actúan, de cómo obran los hombres. El significado bíblico de malicia, mis hermanos, es el deseo de hacer mal a alguien o de actuar en forma mala hacia alguna persona. ¿Sí? Es un pecado contra el que el cristiano se le advierte en varios pasajes que vamos a ir viendo ahorita. ¿Sí? La palabra, como le decía, griega kakia, que ya vimos, ¿verdad? Equivalente a malicia, habla en términos generales, mis hermanos, de una inclinación al mal con énfasis en el engaño y la falsedad. ¿Sí? Mire, vaya por favor Efesios 4:30, que creo que ya lo tiene, y vamos a leer. Efesios 4:30. ¿Lo tiene? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Y qué? Y toda malicia. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya por tu presencia entre nosotros. Nos hemos deleitado, Señor, en tu presencia. Hemos sentido el gozo, hemos sentido el amor y el abrazo de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta hora, Señor, en este momento, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz. Es viva, Padre, porque tu palabra está reflejada tu vida, Señor. Estás reflejado tú, tu espíritu, tu esencia. Y tú eres quien hace cambiar a las personas a través de tu palabra, Señor. Y nosotros te rogamos que no sea la excepción en nosotros, Señor. Que nosotros al escuchar tu palabra podamos transformar nuestros pensamientos, podamos transformar nuestro andar, nuestro caminar, y que podamos corregir las cosas que tengamos que corregir, porque a la luz de tu palabra somos descubiertos en lo que estamos haciendo mal. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y antes, mis hermanos, de convertirnos en el Señor, ¿verdad? Porque ¿cuántos son cristianos aquí? Porque recuerde que toda la palabra del Señor va dirigida a ¿quiénes? A nosotros, los que estamos aquí. Los que están allá afuera, no, y no ande pensando en su vecino, no, es para nosotros, mis hermanos, los cristianos. Entonces, antes de convertirnos, los cristianos vivíamos en malicia. Vivíamos, se supone, ¿no? Vivíamos en envidia también, aborrecibles y despreciándonos unos a otros. Mire, deje un apartado en Efesios y vaya por favor a Tito 3:3 para que veamos esto. Tito 3:3. Tito 3:3. ¿Lo tiene? Dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, de deleitos carnales, ¿verdad? Y deleites diversos, dice, viviendo en malicia y envidia. Fíjese, viviendo en malicia. Se supone, mis hermanos, que los que estamos aquí ya no deberíamos de tener estas cosas. O por lo menos deberíamos de estar erradicándolas. Porque como leímos, ¿verdad? En Efesios dice, quítese. Entonces, él dice, esclavos
viviendo en malicia, dice, y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por eso, mis hermanos, debemos de apartarnos de toda amargura, de todo enojo, de toda ira, de toda gritería y maledicencia, como lo leímos en Efesios 4:31, ¿verdad? Es una inclinación, mis hermanos. La malicia, como les decía, es una inclinación al mal o consentimiento en sus efectos malos. La malicia se trata de actos de la inteligencia, porque hay unos que utilizan su inteligencia para hacer lo malo, fíjese. Una inteligencia diabólica, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Terrenal y diabólica. Y de la voluntad también. Y en estos versículos de la carta de Pablo, mis hermanos, a los Efesios, en el capítulo 4, 30 y 31, que acabamos de leer, nos dan detalles importantes, mis hermanos, que debemos tomar en cuenta en estos versículos, ¿sí? Uno de estos puntos, uno de estos detalles importantes que nos dice es que no debemos de contristar al Espíritu Santo. Porque nosotros, una vez que fuimos, que aceptamos, que nos arrepentimos y que decidimos caminar por este camino, mis hermanos, llegó el Espíritu Santo y nos selló, ¿sí? Y ahora ese sello indica que le pertenecemos al Señor, mis hermanos, ¿sí? Entonces dice ahí que no debemos de contristar al Espíritu Santo. Mire, vaya otra vez a Efesios 4:30, por favor. Dice ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El nuevo hombre, para los que estamos viniendo los miércoles al curso, ya sabemos lo que es ser el nuevo hombre, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Y el nuevo hombre, mis hermanos, no debería de contristar al Espíritu Santo, sabiendo que Él, el Espíritu Santo, mis hermanos, es nuestro sello, como le mencionaba, tanto en el sentido de identificación como de protección también, ¿sí? Hay muchas formas, mis hermanos, de contristar al Espíritu Santo. Y durante esta serie hemos visto 19 formas de hacerlo. Y en este momento, mis hermanos, estamos viendo la número 20. Formas de cómo podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos, por ejemplo, descuidar la santidad, mis hermanos, y contristar al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Podemos pensar en términos puramente materialistas y contristar al Espíritu Santo. El Espíritu exalta a Jesús, mis hermanos. El Espíritu de Dios exalta a Jesús. Y cuando fallamos en hacer lo mismo, en exaltarle, pues contristamos al Espíritu Santo. Mire, deje un apartado ahí, otra vez en Efesios. Y vaya a Juan 15:26 para que veamos rápidamente esto. Si usted lo puede encontrar rápido, si no yo se lo leo. Dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se fija? Y creo, mis hermanos, que ahora veo al Espíritu de Dios contristado, como por ejemplo cuando estás sentado frente a un televisor viendo una telenovela, ¿no? O viendo bueno, ya en las telenovelas ya no se usan, ahora son series, ¿verdad? Viendo tu serie favorita en Netflix, ¿verdad? Y ahí estás sentado viendo el Mundial de Fútbol, ¿verdad? También. Y no has leído tu Biblia, pero eso sí, la serie, esa no puede fallar. Y te desvelas, ¿verdad? Viendo toda la serie y la acabas completita. ¿Sí o no? Y no tienes tiempo para orar. Pero el Espíritu Santo te ve muy activo en las cosas mundanas y tener muchas horas de sobra para relajarte y divertirte. Y luego se entristece porque ve que amas las cosas del mundo más de lo que le amas a Él. Por eso se contrista el Espíritu. Y el dolor del Espíritu Santo, mis hermanos, no es como algo insignificante o algo hipersensible, ¿sí? Se entristece con nosotros principalmente, mis hermanos, por nuestro propio bien. Porque sabe la miseria, mis hermanos, que nos cuesta el pecado, ¿sí? Él lo sabe. La miseria que nos puede llevar el pecado.
Y ve nuestros dolores también, mis hermanos, por causa de nuestros pecados. Porque el pecado causa dolor, causa sufrimiento. ¿De verdad? Y se entristece, mis hermanos, por nosotros porque ve que a causa del pecado perdemos la comunión con el Padre. Por eso se entristece el Espíritu Santo. Porque a causa de nuestro pecado, que no queremos dejar, que no queremos quitarnos de nosotros, perdemos la comunión. Y eso, mis hermanos, yo creo que es lo más horrible. Y eso le pasó a Jesucristo cuando estaba en la cruz, recibiendo todos los pecados del mundo. Por eso él clamó y gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Padre no podía ver todos los pecados, ¿verdad? Porque Él es santo, Él es puro, y Él no podía aceptar eso. Y otro punto importante, mis hermanos, que nos dice Pablo en esta carta de los Efesios, en los versículos 30 y 31, es que nosotros somos quienes tenemos que renunciar. Dile al que tienes a un lado: tú tienes que renunciar. Tú tienes que renunciar a ese pecado. Pero dile con convicción, sin miedo. Entonces nosotros, mis hermanos, somos quienes tenemos que dejar, ¿sí o no? Somos nosotros quienes tenemos que quitarnos el pecado. Y enseguida enumera una lista de pecados que estorban al Espíritu Santo para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Vea el versículo 31 de Efesios 4. ¿Sí lo está viendo ahí? Dice: quítese. Ya ve, ahí está. Quítese. No está diciendo que se haga a un lado, no, que usted se quite de lo que trae ahí encima, ¿no? Es como quitarse un saco. Cuando a ti te da calor, ¿qué es lo primero que haces? Quitarte el saco, ¿no? O cuando vas a bañarte, ¿qué es lo que haces? Quitarte la ropa para bañarte. Yo no me puedo imaginar a alguien bañándose con todo y ropa, ¿verdad? O usted sí lo hace. O sea, tenemos que quitarnos, mis hermanos, para poder recibir lavamiento. ¿Sí? Así como nos quitamos la ropa para bañarnos, tenemos que quitarnos, mis hermanos, el pecado, para que eso que estuvo manchado, el Señor venga y nos limpie. Porque hay gente que no quiere renunciar a su pecado. Y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Y todos estos temas que están aquí, mis hermanos, ya los vimos, ¿verdad? Ya los vimos en esta serie de Verdaderamente Libres. Ya vimos todos estos puntos: la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. ¿Y ahora qué? Toda malicia. Y la malicia, mis hermanos, es hablar en doble sentido, ¿eh? Hablar en doble sentido. Eso es malicioso, mis hermanos. La malicia es ver sufrir a los demás y disfrutarlo, como ese pequeñito, ¿no? Los invitas, haces una fiesta, invitas a varios niños para el cumpleaños de tu niño, y tu niño se está preparando para soplarle a las velitas del pastel, ¿no? Pero por acá llega otro niño un poquito más grande y que es malicioso, y se adelanta y le sopla a las velas, ¿verdad? ¿Y qué hace el niño, el que es el cumpleañero? Le da mucha risa, ¿verdad? Y lo disfruta. ¿Qué pasa con el niño? Se enoja y hasta llora, ¿no? Y luego reaccionan y se quieren pelear, ¿no? Y el niño que apagó las velas hasta lo disfruta, porque lo hizo llorar. ¿Sí se ha fijado en eso? Y hasta pone su risita tipo Grinch, ¿no? ¿Sí ha visto la película de Grinch? ¿Cómo se ríe así como con esa malicia? Pues ese es un claro ejemplo, mis hermanos, de la malicia, de la maldad, como en la película del Grinch, ¿verdad? Con toda malicia, él quiere acabar con la Navidad. Ya se la dije, ¿verdad? La película. Es que cada año la pasan esa misma película, hermano. Ya me la aprendí de memoria. Entonces, eso es la malicia, mis hermanos, ¿verdad? O sea, disfrutan ver sufrir a los demás, ¿sí? La malicia es actuar de manera encubierta, mis hermanos, para ocultar tus negras intenciones. También eso es malicioso, mis hermanos. Y eso le pasó al Señor Jesús, mis hermanos, cuando vinieron a Él los fariseos y los herodianos para tentarle. Y mire, vaya por favor a Mateo 22, verso 15. Mateo 22, verso 15.
En lo que usted le busca, yo le tomo a mi té. Mateo 22, verso 15, ¿ya lo tiene? Dice ahí: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Fíjese, aquí tenemos, mis hermanos, un intento de parte de los fariseos y de los herodianos de atrapar a nuestro Señor en alguna palabra, ¿sí? Y estos dos grupos, tanto los fariseos y los herodianos, esos dos grupos eran archienemigos, mis hermanos. Eran rivales por naturaleza. Eran archienemigos entre sí. Y se unieron en ese momento, solamente se unieron por un sentido común, o para en algo común, para hacer algo en común, ¿sí? Que era atrapar al Señor, porque ellos tenían algo en común, que era que pues odiaban al Señor Jesús. Entonces ellos, siendo archienemigos, se unieron con un solo propósito: de hacer caer o de buscar algo que el Señor Jesús pudiera equivocarse y poderlo acusar, mis hermanos. Entonces la meta de estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, era inducir a Cristo a hacer una declaración política con peligrosas implicaciones. Esa era la intención de ellos, ¿sí? Y se aprovechaban de la división que había entre los judíos acerca de la lealtad al César. Algunos se oponían apasionadamente a someterse al imperio romano, algunos judíos. O sea, ellos, había el grupo de los celotes, con Z, celotes, que era un grupo que se oponían y peleaban a muerte contra los romanos, ¿sí? Pero había otro grupo llamado los herodianos, que adoptaron una perspectiva un poco más tolerante con el grupo romano. Y estos grupos se acercaron con el maestro en el versículo 16, y ellos se acercaron a decirle esto. Fíjese lo que le dijeron. Le dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Se acercaron ¿cómo? Con adulación. ¿Se fija? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, ¿verdad? Primero lo elogiaron, lo adularon hipócritamente, ¿sí? Elogiaron su carácter sin tacha, su veracidad y su denuedo. Luego dejaron caer aquella pregunta tan cargada de implicaciones maliciosas, mis hermanos. Allí en el versículo 17, véalo. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa era una pregunta maliciosa, mis hermanos, que llevaba maldad en esa. Era un dardo del enemigo, ¿sí? Y aquí podemos aprender, mis hermanos, un principio: que cuando alguien quiere hacerte un mal, primero se acercará a ti elogiándote de manera exagerada y te va a decir: ay, hermano, cuando usted ora, yo siento la presencia de Dios y se siente el fuego. Usted, hermano, de verdad, qué bien ora. Oiga, hermano, ¿y por qué el pastor no lo pone a predicar? Primero te alude, ¿no? Te habla bonito y después te tira una pregunta maliciosa. Y es con la intención de que tú pienses y digas: ¿es cierto? ¿Por qué? No, se me hace que aquí, ¿verdad? O sea, hay que poner atención en eso, mis hermanos. Ahora, si Jesús respondía no a la pregunta que le hicieron, mis hermanos, no solo se enemistaba con los herodianos, sino que podía ser acusado, mis hermanos, de rebelión contra el gobierno de Roma, ¿sí? Los fariseos le habrían hecho prender y habían presentado cargos contra él en ese momento. Y si Jesús decía sí a esta pregunta, se enfrentaría con el intenso sentimiento nacionalista judío y perdería un gran
una gran parte, mis hermanos, de apoyo que tenía entre el común de la gente. Un apoyo que estorbaba por el momento a los líderes religiosos para librarse de Jesús. Pero si él hubiera dicho, no, sí, es lícito, hay que dar impuestos, todos se lo hubieran echado encima a Jesús. Y vea el versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿qué pregunta hizo Jesús? ¿Por qué me tientan hipócritas? Dijo. Fíjese, Jesús era directo, Jesús era directo. ¿Por qué me tientan hipócritas? Jesús los denunció llanamente, mis hermanos, con lo que eran. ¿Y qué eran estos hombres? ¿Qué eran? Ahí dice que eran. Eran maliciosos, pero también eran hipócritas, ¿no? Eran hipócritas y de querer atraparle, ¿verdad? Luego les pidió que les mostrasen un denario, les dijo Jesús. A ver, muéstrame la moneda con la que ustedes pagan el impuesto. Y el denario, mis hermanos, era la moneda usada para pagar el impuesto al gobierno romano. Y vea lo que dice el versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y cada vez, mis hermanos, que los judíos veían la imagen y el título del César en esa moneda, mis hermanos, les servía de un amargo recordatorio de que estaban bajo la autoridad y tributo de un pueblo gentil, que eran los romanos. Y este denario, mis hermanos, también les recordaba que su esclavitud a Roma era resultado de su pecado. Eso les recordaba esa moneda a ellos, ¿sí? Si hubiesen sido fieles al Señor, nunca se habrían suscitado pues la cuestión de pagar tributo, ¿verdad? Y Jesús, mis hermanos, con toda sabiduría y sabiendo las negras intenciones de estos hombres, les hace una pregunta. Fíjese en el versículo 20. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Les preguntó Jesús, ¿verdad? Entonces estos hombres se vieron obligados a contestar esa pregunta. Y le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Su pregunta, mis hermanos, se había vuelto contra ellos. La pregunta que ellos habían hecho inicialmente se volvió contra ellos. Ellos habían intentado atrapar a Jesús con la pregunta del tributo a César, mis hermanos. Y Jesús denunció su incumplimiento de dar tributo a Dios. Los denunció. O sea, los descubrió que estos hombres no le daban tributo a Dios. Y por amargo que fuese, mis hermanos, ellos daban al César el tributo debido, pero habían descuidado las demandas de Dios, mis hermanos, sobre sus vidas. ¿Nosotros hemos descuidado las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros en nuestras vidas? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Y delante de ellos, mis hermanos, estaba aquel que era la misma imagen de la sustancia de Dios, y no lo quisieron ver. Hebreos 1:3 dice, la cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y a él, a Jesús, le rechazaban, mis hermanos, ¿verdad? Y le rechazaban en darle el puesto que por derecho le correspondía. Versículo 22 dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Cuando los fariseos oyeron esto, mis hermanos, se dieron cuenta de que su plan se había frustrado, ¿sí? Y todo lo que podían hacer era callar, maravillados de la sabiduría que tenía Jesús, y irse. O sea, Jesús los dejó calladitos, porque calladitos se ven más bonitos, y tuvieron que irse, se fueron. Y aquí aprendemos otro principio, mis hermanos, que ante los maliciosos debemos responderles con sabiduría de Dios, ¿sí? Y bajo sus propios argumentos, mis hermanos, para que sean derribados los argumentos que ellos traen contra la palabra de Dios. Es lo que dice su palabra. Mire,
Vaya por favor a 2 capítulo 10, verso 4. Nosotros, mis hermanos, tenemos que derribar los argumentos con argumentos y con sabiduría. ¿Sí? Vea lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. ¿Lo tiene? Dice, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales, mis hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué más? Verso 5 dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se fija? Así que nuestra lucha, mis hermanos, es de argumentos, siempre va a ser de argumentos. Mire, hoy he visto, sobre todo en México, buenos medios, en las redes sociales, hay una campaña, mis hermanos, que dice Dios no existe, y hay una obra de teatro en México que están haciendo y que está teniendo mucho éxito. Y es una persona que es homosexual el que dirige esta obra. ¿Sí? Y dice Dios no existe, y lo están entrevistando por todos lados y él da sus argumentos, lo que él cree, lo que él piensa del por qué Dios no existe, y que de verdad él cree que realmente no existe. Pero saben, todos esos argumentos que él da fácilmente con la palabra de Dios se tumban. Pero así está ya, mis hermanos, el camino para el anticristo ya se está preparando. Ya se está preparando. Tenemos que estar más atentos, mis hermanos, a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque los tiempos cada vez van a ser más difíciles, cada vez van a ser más complicados, y no debe de agarrarnos nada de sorpresa. ¿Por qué? Porque si llega, mis hermanos, una persecución, muchos van a apostatar de la fe, y eso es lo complicado, mis hermanos. Regresando ya aquí al tema, la malicia, mis hermanos, provoca sospecha de todo y de todos. La malicia. Siempre piensas mal de todo. Desconfías. Piensas mal de las personas. No, de seguro es que, no, se me hace que esto. No, yo pienso que aquello. Y eso es malicia, mis hermanos. Eso es malicia. La malicia, mis hermanos, caracteriza la vida de los que están bajo la ira de Dios. Romanos 1:28. Vaya, por favor. La malicia es una característica, mis hermanos, ¿sí?, de los que están bajo la ira de Dios. Romanos 1:28, ¿lo tiene? Vea lo que dice ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí?, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y ¿qué más? Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y no solo se trata de una deficiencia moral, mis hermanos, sino que también destruye la comunión. La malicia, la comunión con tus semejantes, con tu prójimo, y también destruye la comunión con Dios. La malicia, mis hermanos. Entonces, para nosotros los creyentes, mis hermanos, es algo que pertenece a la vida vieja, como ya lo vimos allí en Tito 3:3, ¿verdad? Pero todavía, mis hermanos, es necesario que seamos exhortados a limpiarnos o a desechar toda malicia. Todavía tenemos que ser exhortados. Todavía tenemos que ser enseñados para quitarla de nuestras vidas. Mire, vaya otra vez a 1 Corintios, capítulo 5, verso 7, por favor. 1 Corintios 5, 7. Y ahí nos dice, ¿qué dice? Limpiaos pues la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura como sois. A lo que voy es esto, mis hermanos. Muchos hacemos oraciones muy equivocadas y siempre le pedimos al Señor que nos quite. Señor, quítame la malicia. Señor, quítame la amargura. ¿Y sabes qué va a decir el Señor? No, quítatela tú. Ahí dice mi palabra. Tú quítate eso. Porque si tú no la quieres dejar, si tú no te la quieres quitar, ¿yo cómo voy a trabajar en tu vida? Y a veces oramos mal, mis hermanos. Oramos equivocadamente y le pedimos al Señor que nos quite los pecados con los que nosotros nos deleitamos y nos gozamos. Que sabemos que están mal y que no los queremos, entre comillas. Si no los quisiéramos, los haríamos a un lado. Pero disfrutamos, mis hermanos. No los estoy regañando, ¿eh? Por eso dice, limpiaos. Tenemos que limpiarnos nosotros. Es como cuando juegas un deporte, por ejemplo, fútbol, y tú llegas con tus zapatillas, como le llaman en el sur, ¿verdad? Llegas con tus zapatos de fútbol llenos de lodo, ¿y qué haces? ¿Entras a tu casa así como están? Si entras así, ¿qué te va a pasar en primer lugar? Te va a dar con el trapeador la esposa, ¿no? Y te va a decir, órale, límpiale tú, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Es limpiar tus zapatos antes de entrar. Por eso yo a veces no entendía por qué los asiáticos hacían eso y los rusos. ¿No se han fijado en eso? Que ellos siempre cuando llegan a su casa dejan sus zapatos afuera y entran sin zapatos. ¿Por qué? Es por higiene, mis hermanos, ¿verdad? Y es lo mismo, tenemos que limpiarnos, mis hermanos. Es lo que tenemos que hacer, limpiarnos de la vieja levadura para que seamos nueva masa sin levadura, mis hermanos. Santiago 1:21, por favor. Santiago 1:21. Vea lo que dice ahí. ¿Lo tiene? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Desechando, ¿verdad? Fíjese, muchos por comodidad, yo soy uno de ellos, claro que sí, compramos vasos o platos desechables porque es más rápido, ¿no? Porque a veces tienes actividades y a veces no te da tiempo de lavar a platos, pero cuando hay que lavarlos, pues los lavamos, ¿no? Pero por comodidad, tú usas un plato y ¿qué se tiene? Un plato desechable. ¿Lo lavas y lo vuelves a utilizar después? Es desechable, ¿no? Entonces aquí dice, desechando toda inmundicia, ¿sí? Y abundancia de malicia, pero algunos no la desechan, la utilizan y la guardan para cuando se les vuelva a ofrecer. Y es como guardar el plato desechable para volverlo a reutilizar. Es eso, mis hermanos. Estás guardando lo que debes desechar. ¿Sí me explico? Y luego dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esta frase, mis hermanos, abundancia de malicia, enfatiza, mis hermanos, el estado del corazón, ¿sí? En que hay exceso de prácticas viciosas, de malas prácticas en uno, o sea, más que lo normal en los hombres en general, ¿sí? Hay prácticas y vicios, o sea, maliciosos, exageradas, ¿sí? Por eso dice la abundancia de malicia. O sea, todos los hombres somos maliciosos, mis hermanos, pero hay unos que son más que otros. Y a veces los cristianos somos más, porque la palabra está ahí, mis hermanos. ¿La palabra para quién es? Para nosotros. Entonces a veces nosotros, mis hermanos, somos más maliciosos. A veces. Mire, somos bien extremistas. A veces actuamos en ignorancia, ¿verdad?
pero a veces somos bien maliciosos también. A veces dejamos que otros nos hagan fraude, pero a veces nosotros buscamos la manera de que no nos hagan. Somos bien extremistas, mis hermanos, es en serio. Por eso dice abundancia de malicia, y esto enfatiza eso, mis hermanos. Es un estado del corazón, la malicia. El corazón que es engañoso, que es perverso. ¿Quién conoce nuestro corazón, mis hermanos? Dios, ¿verdad? Entonces hay exceso de prácticas viciosas, de malas prácticas en nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Y claro, mis hermanos, que es que en toda medida la malicia debe de ser quitada. ¿Sí o no? En toda medida, sea poca o sea mucha, la malicia en nosotros tiene que ser quitada, mis hermanos. Pero Santiago en esta forma apunta a una condición actual, ¿sí? Al menos en algunos, de haber mucha, pero mucha malicia o prácticas viciosas, mis hermanos, las cuales se hacen por placer, con la única finalidad de alimentar nuestra carne, nada más. Y para poder recibir la palabra de Dios, mis hermanos, es preciso eliminar todo vestigio de pecado para poder recibir la palabra de Dios. Yo ya les decía el viernes que todos los que estamos aquí estamos escuchando el mismo tema, pero no todos la reciben por la condición del corazón. ¿Sí? Entonces tenemos que eliminar todo vestigio, mis hermanos, de pecado y perfeccionar la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy en día, mis hermanos, es común disminuir la seriedad del pecado. O sea, lo atribuimos las cosas o el pecado lo atribuimos todo o al crimen o a la maldad o a las enfermedades. No, es que está enfermo, es cleptómano. ¿Usted sabe lo que es un cleptómano? Uno que le gusta lo ajeno. Dice, no, está enfermo, tiene cleptomanía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre aquel que agarra lo que no es suyo? Robar es pecado. Pero hoy en día, o sea, no pasa nada. Hoy en día, mis hermanos, la homosexualidad es que es un gusto, es una decisión, es una, ¿cómo dicen? Preferencia. ¿Qué dice la palabra sobre eso? O sea, hoy disminuimos, mis hermanos, el pecado, ¿sí? Y le pasamos la responsabilidad de los malos hechos a otros o a la herencia. No, es que si eran mis papás, yo por eso heredé eso. Yo soy igual de enojón que ellos y soy igual de malicioso. Y le echamos la culpa a los demás. Es que así era mi abuelita. Y no, mis hermanos, la palabra de Dios es clara y dice que nos quitemos, que nos despojemos, ¿sí o no? O a veces le echamos la culpa a la sociedad. No, es que ya veo hoy en día cómo está todo. La maldad, la sociedad, no, yo por eso me enojo y pues tengo que defenderme haciendo la malicia. ¿Verdad? Entonces, en lugar, mis hermanos, de hacer esas cosas, pues desechemos el pecado. ¿Sí? Como dice Romanos 7:13, usted después lo lee. Porque mire, si acepto como cosa natural el pecado, o cuando menos no reprendo esas cosas, me voy a acostumbrar a ellas y al rato voy a hacerlas también. Vaya a Colosenses 3:8, por favor. Colosenses 3:8. ¿Lo tiene? Fíjese, otra vez, ya lo leyó, ¿verdad? Algunos. ¿Qué dice la palabra? Pero ahora, ¿qué? Dejad también vosotros, dejen también ustedes todas estas cosas. Otra vez, es otro versículo, nos está diciendo que dejemos, ¿qué? La ira, el enojo y ¿qué más? La malicia,
la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Y los cristianos, mis hermanos, deben de ser niños en la malicia, dice la palabra, ¿sí? Vaya Primera de Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20. ¿Cuántos son cristianos aquí? 2, 3, muy bien, vamos ganando. Primera de Corintios 14:20. Fíjese lo que dice ahí, Hermanos, una vez más le pregunto, ¿para quién va dirigida? Nosotros los hermanos, ¿verdad? A nosotros va dirigida. Dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por ejemplo, ahora en el asunto de la malicia, ¿verdad? Los cristianos, mis hermanos, debemos de ser como los infantes, como los bebés, dice Pablo, ¿verdad? Y en la frase anterior Pablo emplea el vocablo paidón. Es una palabra griega que significa niño, ¿verdad? De que no seamos como los niños en nuestra forma de pensar. Y en esta, donde dice que seamos sed como niños en la malicia, él está utilizando una palabra o un verbo griego que es la nepiazo, que significa bebé. O sea, nos está diciendo Pablo, mis hermanos, que debemos de ser como bebés. Porque mire, los bebés no tienen nada de malicia, ¿verdad que no? Por ejemplo, un bebé no grita, ¿verdad? No se avienta un grito de júbilo en la madrugada para despertarte, ¿verdad que no? No, mira, mi papá ya está dormido. No va a decir eso el bebé. Mira, mi papá y mamá ya están dormidos. Déjame lloro para que despertarlos. Porque ¿cómo se quedan dormidos? Un bebé no piensa eso, ¿verdad que no? Un bebé llora a esa hora porque tiene una necesidad y es la única forma que tiene para poderse comunicar y expresar que tiene esa necesidad. Pero él no llora con esa malicia, ¿verdad? Porque que hay algunos que tienen un buen pulmón, ¿verdad? Muy buen pulmón. ¿O no, hermano? Bueno, ya vieron, hermano. Luego platicamos y vemos cómo les fue ahí en la madrugada. Ojalá y que todo salga bien y que duerma bien. Pero sí, o sea, un bebé no usa la malicia, mis hermanos, porque no tiene malicia. Y a eso se refiere, que seamos como los bebés en la malicia. Sí, me quedó claro el ejemplo. Otras versiones dicen, de este mismo versículo, hermanos, no sean niños en cuanto a la inteligencia, sed niños pequeños en la malicia, dice otra versión. Y el apóstol Pablo dijo esto, mis hermanos, porque había malicia en la vanagloria de algunos había envidia también de otros en la iglesia de Corintio, mis hermanos, con respecto a los dones, ¿sí? Entonces, ya quiero terminar, mis hermanos, con una historia. Quiero terminar con una historia que está en la Biblia, ya para que se vaya a su casa y pueda dormir a gusto allí. Quiero terminar con una historia que está allí en la Biblia, mis hermanos, de un hombre que por malicioso le fue mal, ¿sí? Algún tiempo después, cuando Mardoqueo, dice esta historia, es en Esther, es la historia de Esther, del libro de Esther, si quiere vaya buscándolo, están entre el Génesis y el Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Entonces, esta historia es de un hombre, como le decía, que le fue mal por malicioso. Entonces, algún tiempo después, yo tuve que hacer un resumen sobre esta historia. Vamos a ver algunos versículos. Pero algún tiempo después, cuando Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, mis hermanos, este Mardoqueo, que era un hombre judío, escuchó un complot en contra del rey Asuero. Entonces, cuando Mardoqueo comprendió, mis hermanos, esto, que estaban tramando algo en contra del rey, pues él fue y lo denunció a la reina Esther. Y Esther, la reina Esther, se lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo, ¿sí? Y el plan fue frustrado, mis hermanos, pero sobre todo fue olvidado. Mire, vaya a Esther capítulo 2, verso 21, por favor. Esther 2,
21. Dice ahí: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, querían matarlo, Versículo 22 dice: cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Y se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. O sea, encontraron que era verdad eso. Primero investigaron. Mire, qué importante, aquí hay un principio. Cuando venga una acusación, no se la cree inmediatamente. Primero investigue. Si alguien le dice, le viene a hablar mal de alguien, mira, fulano de tal está diciendo algo de ti, primero investiga. Sí, aquí está. Primero investigaron si era verdad. Y encontraron que era cierto este asunto. ¿Se fija? Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, mis hermanos. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahí quedó registrado, ¿verdad? Y vemos, mis hermanos, en este caso, la continua conexión que tenía Esther con Mardoqueo. Porque todos sabemos la historia que Mardoqueo y Esther, pues eran familiares, eran primos, ¿verdad? Se habían quedado huérfanos de padres y ellos, como Mardoqueo era mayor que Esther, pues Mardoqueo cuidaba de Esther, ¿sí? Así como también conocemos la conexión que había entre ellos, como también su integridad, ¿verdad? Entonces, tanto Mardoqueo, mis hermanos, como Esther honraron al rey y deseaban protegerlo de sus enemigos. Y era un rey pagano, era un rey que no era judío, pues. ¿Sí? Después de esto, mis hermanos, el rey nombró un hombre perverso sobre sus asuntos, un visir, es decir, el vicepresidente, ¿verdad? O como aquí en Estados Unidos es la, ¿cómo se llama? Como Pelosi, ¿qué puesto tiene ella? No, es la presidenta de la Cámara. ¿Y tiene algo que ver con los asuntos también del presidente o no? Sí, ¿no? Y el vicepresidente también. Entonces aquí el rey Asuero nombró a un vicepresidente, mis hermanos, para que se encargara de sus asuntos. Pero este hombre era perverso, ¿sí? Y el nombre de este personaje era Amán. Y despreciaba al pueblo israelita, mis hermanos. Amán fue un descendiente de Agag. Amán. Entonces Agag fue rey de Amalek, un pueblo que por generaciones fue enemigo declarado de Israel. Eso usted lo puede encontrar ahí en Éxodo 17, 14 al 16. Anótelo para que después lo estudie. Entonces, la discriminación y el prejuicio, mis hermanos, en contra de Israel estaban profundamente arraigados en el corazón entenebrecido de Amán, mis hermanos. Y en su arrogancia, este hombre Amán, el vicepresidente de aquella nación persa, ordenó que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaran y se inclinaran ante él, ¿sí? Aunque Mardoqueo pues se negó rotundamente, siendo judío, ¿verdad? Entonces los siervos del rey denunciaron a Mardoqueo con Amán y se aseguraron de decirle también que Mardoqueo era judío. Ahí nomás para que sepas, también es judío, Entonces Amán no solo quería castigar a Mardoqueo, mis hermanos, sino que procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Mire, vaya a Esther 3, versículo 6, para leer ahí. Esther 3, verso 6. Dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y mire, el rey Asuero, mis hermanos, le permitió a Amán hacer lo que quisiera al respecto. Se lo permitió. En ignorancia, claro, ¿no? Y se emitió un decreto, mis hermanos, a todas las provincias que en un día determinado que había sido elegido a la suerte, es decir, al pur, así dice, ¿verdad? La orden era la siguiente:
destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Y eso usted lo puede leer en Esther 3:13. Y el pueblo estaba conmovido, mis hermanos, y hubo gran luto entre los judíos. Mire, vaya a Esther 3:15, nada más ahí en el versículo 15. Dice, y salieron los correos, las cartas, ¿verdad? Prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado a Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Vaya rápidamente al capítulo 4, versículo 3. Dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Se fija? Lo que provoca la malicia de un hombre que tiene poder. Fíjense, si una persona que no tiene poder provoca cosas adversas en otros con la malicia, uno que tiene poder no solo quería acabar con aquel que no se le inclinaba, sino con todo su pueblo. Entonces Esther envió un mensajero a Mardoqueo para averiguar lo que estaba pasando, ¿verdad? Y su primo Mardoqueo, mis hermanos, le envió una copia del edicto y le pidió que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Eso usted lo va a leer ahí en el versículo 8 del capítulo 4. Ahora, había una ley, mis hermanos, que no permitía entrar a la presencia del rey sin ser llamado. Ellos no podían. Si el rey no decía, tráeme a fulano de tal, y tú llegabas y te presentabas, ¿sabes qué era el castigo? Era la muerte, mis hermanos. Y Esther no había sido invitada, mis hermanos, por el rey durante los últimos 30 días. Fíjese. Entonces, a través de su intermediario, Esther le informó a Mardoqueo su aparente incapacidad para ayudar. Y vea lo que le respondió Mardoqueo en el capítulo 4, versículo 13. Fíjese, dice, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque ella era judía, ¿verdad? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, en pocas palabras, cumple tu destino. Dios te puso allí como reina para un propósito. Cumple ese propósito, le estaba diciendo Mardoqueo a la reina Esther. Y esto pues es una gran muestra de fe de Esther, ¿verdad? Y de valentía también, porque ella estuvo de acuerdo. Le pidió a los judíos que ayunaran, mis hermanos, por ella durante 3 días, mientras ella y sus damas también ayunaban. Ella y sus damas, ¿verdad? Entonces dijo Esther, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, dijo ella, y si perezco, que perezca, pero ayúdenme a ayunar. Y eso es lo que hacemos entre cristianos, ¿no? Nos ayudamos, oramos unos por otros, ayunamos si es necesario para que la persona que está, nuestro hermano que está necesitado, pueda recibir el milagro, ¿sí? Y cuando Esther se acercó al rey, mis hermanos, ella estaba literalmente arriesgando su vida, ¿sí? Sin embargo, Esther tuvo gracia ante sus ojos, ante los ojos del rey. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, mis hermanos. Y esa era una señal que representaba que aceptaba la presencia de Esther. Usted lo puede ver eso en Esther 5, versículo 2. Esther, mis hermanos, invitó al rey Asuero y a Amán a un banquete ese día, ¿sí? El rey llamó a Amán y vinieron al banquete donde él le preguntó a Esther qué le gustaría. Aunque sea la mitad del reino, le dijo el rey, ¿verdad? Porque dice que amaba a Esther. Y pues Dios puso gracia en la vida de Esther, ¿verdad? Y le dijo, lo que quieras, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy, le dijo el rey, ¿no? Esther invitó a 2 hombres para que asistieran a otro banquete. Invitó a estos 2 hombres, a Amán y a Asuero, ¿verdad? A otro banquete al día siguiente, cuando iba a presentar su petición, allí en el versículo 8.
y los hombres la aceptaron, mis hermanos. El rey Asuero tenía dificultad para dormir esa noche. No podía dormir el rey. Entonces el rey ordenó, porque como no podía dormir, le dijo: hey, tráiganme por favor el libro de las crónicas que tengo ahí escrito. Pues quiero leer algo para poderme conciliar el sueño. Así como cuando usted quiere leer la Biblia y lee la Biblia y no puede dormir y le da sueño ya cuando empieza a leerla, ¿sí o no? Así de cuenta Mardoqueo, ¿no? Que quería leer las crónicas para conciliar el sueño porque no podía dormir. Entonces él dijo: hey, tráiganme por favor las crónicas y que se las leyeran en su presencia. Y sorprendentemente, mis hermanos, el relato, ¿verdad?, que él escuchó fue cuando Mardoqueo descubrió el plan para matarlo, y que gracias a eso se salvó la vida del rey. Qué diosidencia, ¿no lo cree? O sea, que le hayan leído lo que Mardoqueo hizo por él. Había quedado olvidado y en ese momento se lo recordaron al momento de leerlo. Entre tanto, mis hermanos, Amán regresó a su casa, reunió a sus amigos y esposa y les contó cómo había sido honrado Amán, el visir, el vicepresidente, ¿verdad? Además había visto a Mardoqueo, a su enemigo, a su archienemigo, lo vio por el camino, dice, y esto desalentó su espíritu. ¿Por qué? Porque no se postraba. Ya era que lo veía, Mardoqueo no se postraba. Todos los demás sí, hasta iban y le besaban la mano, pero Mardoqueo no, y eso le molestaba a este Amán. Y su esposa y sus amigos le sugirieron maliciosamente que construyera una horca para colgar a Mardoqueo. Mire, vaya por favor a Esther 5:9, por favor. Esther 5:9. ¿Lo tiene? Dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. O sea, se había tomado unas copitas, ¿verdad? Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Versículo 12 dice: y añadió Amán también la reina Esther, dice, y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Estaba amargado, mis hermanos, fíjense. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que le cuelguen, ¿verdad? Que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. O sea, no te preocupes, haz eso, pídelo para que lo ahorquen. Y ya, tranquilo, le dijeron, fíjese. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Entonces Amán, mis hermanos, siguió el consejo e hizo preparar la horca, fíjese. Y mientras el rey Asuero estaba meditando en el hecho de que no había honrado a Mardoqueo por lo que él hizo, no lo había honrado por el acto de haberle salvado la vida, mis hermanos. Entonces Amán entra en ese preciso momento, el vicepresidente entra con el presidente, en ese momento entra a hablar con el rey para que hiciese colgar a Mardoqueo. Y el rey le preguntó a Amán antes de que él hablara, ¿no? Antes de que Amán hablara alguna o dijera alguna palabra, el rey le pregunta a Amán cómo se debía honrar a un hombre cuya honra desea el rey. Y Amán, pensando que el rey Asuero se estaba refiriendo a él, ¿verdad? Dijo: ay, no, pues inmediatamente dijo: fíjese cómo es la malicia. La malicia te perjudica. Maliciosamente pensó que era de él de quien hablaban, ¿sí? Entonces sugirió que lo llevaran por la plaza de la ciudad, llevando puesto el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga, pregonando así. Fíjese lo que tenía que pregonar: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Eso lo encuentra usted en Esther 6:9. Y el rey Asuero le ordenó a Amán, entonces, en cuanto Amán dijo lo que debía de hacer el rey,
inmediatamente que el rey le dice a Amán, ¿sabes qué? Pues ve y haz eso con Mardoqueo. Imagínense, ¿no? Híjole, yo creo que hasta le dieron úlceras, ¿no? Y Amán obedeció, tuvo que obedecer al rey, ¿sí? Y honró al hombre que más odiaba. Y vaya por favor a Esther 6, versículo 13. ¿Qué dice? Luego le contó a su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Y con más visión de lo que probablemente se dieron cuenta, mis hermanos. Fíjese lo que le dijeron, Le dijeron, entonces le dijeron sus sabios, y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino caerás, por cierto, delante de él. Mardoqueo no se preocupaba, mis hermanos. Él hacía lo que Dios le decía. Y nosotros debemos de estar confiados en el Señor, ¿sí? Entonces los eunucos en ese momento, cuando le estaban platicando con Amán, llegaron los servidores del rey por él. Le dijeron, ya está el banquete listo, vámonos. Y se lo llevaron. Entonces allí, en el banquete, mis hermanos, Esther le dijo al rey que su pueblo había sido vendido para ser destruido, ¿sí? Y mostrando gran respeto y humildad, Esther le dijo que si solo hubieran sido vendidos como esclavos, ella se habría callado, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Eso usted lo encuentra en Esther 4. El rey entonces quedó horrorizado de que alguien se atreviera a hacer tal cosa al pueblo de su reina, ¿sí? Mire, vaya a Esther 7:5, por favor. Esther 7:5. ¿Lo tiene? Dice, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther le reveló el hombre detrás del complot. Vea el versículo 6. Esther dijo, el enemigo y adversario es ¿quién? ¿Qué dice ahí? Este malvado, este malicioso, este malvado, ¿se fija? Era un malicioso Amán. Es este malvado Amán. Entonces Amán, imagínense cuando escuchó esas palabras de la reina, se turbó Amán delante del rey y de la reina. O sea, tuvo miedo, ¿sí? Y Asuero salió del banquete enfurecido. Amán quedó quedó atrás, ¿no? Para suplicarle a Esther por su vida. Y cuando el rey entró de nuevo a la habitación y vio esto, pensó que Amán estaba molestando a Esther. Y luego ordenó que colgaran a Amán en la horca que él había construido para Mardoqueo. Ve ahí en el versículo 8 de Esther 7. Fíjese lo que dice ahí. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho de que estaba Esther. Entonces dijo el rey, vea lo que le dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que maliciosamente, mis hermanos, él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Un hombre, la malicia, mis hermanos, un hombre malicioso no le va bien. Así como este hombre Mardoqueo, que era un hombre malicioso y que él quería, inclusive podía haber pensado que a lo mejor quería el reino también, pero su malicia lo llevó a su perdición, mis hermanos. Entonces el comportamiento de Amán nos obliga a preguntarnos a nosotros, mis hermanos, si todavía tenemos algo de esto. Eso nos obliga a preguntarnos. ¿Tenemos malicia aún en nuestro corazón? Hay algunas actitudes que no se notan, mis hermanos, pero todavía tenemos que pulir y confrontarnos, ¿sí o no? Y escudriñarnos y ver si estamos bien todavía. Y debemos de orar como dice el Salmo 139, mis hermanos, versículo 23.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Jesús, mis hermanos, vino a darnos libertad, ¿sí o no? De todas estas cosas, mis amados hermanos. Él vino a dar libertad a los cautivos del pecado y de la malicia, porque la malicia, mis hermanos, es un pecado que no agrada a Dios. ¿Sí? Y en la carta de Tito 3:3 que leímos al principio, nos dice que todo esto era nuestro pasado, porque cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos, fuimos lavados con la sangre de Jesús. Pero ahora estamos viendo algo que no agrada a Dios y tratemos pues de enmendarlo, ¿sí o no? Y no volver a caer en el mismo pecado. Mire, vaya a Tito 3:3, yo le voy a dar la versión lenguaje actual. Ya estamos terminando, mis hermanos. Traducción lenguaje actual, Tito 3:3 se la leo, dice: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Fíjese qué tremendo. Pues bien, mis hermanos, nos hemos dado cuenta que todavía tenemos algún rasgo de malicia. Amén. Pero tenemos la esperanza, mis hermanos, de poder cambiar. Pues nuestro Señor Jesucristo para eso vino, mis hermanos. Para eso vino al mundo, para morir por nuestros pecados. Y de esa forma, mis hermanos, si tú crees en Él y le obedeces, tu vida puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, queremos darte gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Sabemos, Padre, que tú nos has hablado durante 20 mensajes, porque tú quieres hacernos verdaderamente libres de todas estas cosas, de todos estos pecados que no nos permiten ser libres. Porque tú ya veniste a traernos la libertad, pero nosotros no hemos querido ser libres. Y hoy, Señor, tú nos has hablado que nosotros somos quienes debemos de despojarnos, que nosotros somos quienes debemos de quitarnos, que nosotros somos quienes debemos de buscar el cambio y buscarte a ti, Señor, porque tú eres quien nos limpia de todo pecado. Así como una camisa blanca se ensucia de mole y que tiene que ser llevada a la lavadora para volver a ser limpia, así también, Señor, nosotros queremos ser limpios de nuestro pecado. Queremos despojarnos, mi Dios, de toda amargura, de toda ira, de toda maledicencia, de toda malicia. Porque la malicia, Señor, nos puede llevar en términos, puede llevarnos a la perdición, así como Mardoqueo, como esta historia de Mardoqueo, de Esther, que Amán sufrió por ser una persona maliciosa, sufrió la muerte y cayó en su propia malicia. Pero nosotros te pedimos, Señor, que nos libres, que nos ayudes. Te damos gracias a ti, Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y darles la fortaleza para que ellos puedan dejar lo que tienen que dejar, para que puedan cambiar lo que tengan que cambiar, Señor. Yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo les ayudes y les guíes y les des la fortaleza que ellos necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.